Buenas tardes. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto de RCU, que es la evaluación del estado y conservación del puente del Rayo provincia de Mariscal Nieto en Moquegua. Los integrantes son Abanto Garín Eduardo, Conejo Rojas Juan, Escobar igual Alejandra, Chota Mozonguito Jean-Pierre y quien les presenta Infante Casanova Emily. Bueno, en los próximos días se aplicará el plan de desvíos para el desarrollo de las labores, las cuales incluyen la implementación de elementos de señalización que contará con el apoyo de inspectores de tránsito en el lugar. La reconstrucción del puente Guaycolor y accesos beneficiará a más de 57,000 vecinos de Lima Este. Nuestro objetivo es analizar el estado en el que se encuentra el puente del Rayo. Asimismo, se ha convertido en un reto desde la antigüedad. El hombre ha diseñado y construido este tipo de estructuras con diversidad de materiales, cuerdas, madera, piedra, acero, entre otros, todo con el fin de asegurar la transpirabilidad e intercambio cultural y comercial de su comunidad. Siguiente. Pasando a clasificación de puentes, tenemos según naturaleza de vía soportada, donde distinguen puentes para carreteras, ferrocarriles, para trenes eléctricos, para peatones, para acueductos y puentes de uso múltiple que están entre otros más. Según el material, existen puentes como madera, piedras, sogas de hierro, concreto, acero de concreto esforzado y últimamente materiales compuestos, de fibras de vidrio, fibras de carbono, entre otros. Según el sistema estructural principal, se clasifica en tres categorías: puentes tipo arco, tipo viga y puentes suspendidos. Siguiente. Según el tiempo de vida previsto, tenemos en la clasificación de puentes temporales y puentes definitivos. En definitivos, como se puede observar, pueden de ser diseñados para una vida de servicio de 75 años o más. Y en puentes temporales son aquellos que utilizan por un tiempo limitado no mayor de 5 años, que es esquemas estructurales con menor redundancia, como por ejemplo los puentes prefabricados modulares y simplemente apoyados, en cuyos casos se deberán usar. Siguiente. Tenemos el demanda de tránsito de clase de la carretera en manual de carreteras, donde el puente es carreteras de primera clase, de segunda clase, de tercera clase Y, las autopistas de primera clase, autopistas de segunda y para trochas carrozables. En clasificación para fines de diseño sísmico tenemos puentes esenciales, puentes críticos y entre otros. Siguiente. Bueno, la subestructura es la encargada de soportar los elementos de la estructura, trabajando de forma integrada y monolítica. En estribo, su función es la de soporte de los extremos del puente, los elementos construidos principalmente de concreto armado o ciclopio, y los cuales están diseñados en algunos casos con sistemas de tierras reforzadas, armadas o gaviones. Siguiente. Para los pilares son los elementos que brindan soporte interior, generalmente en el lecho del río o cerca de él. Normalmente son construidos con concreto armado o también en estructura metálica. Siguiente. En capacidad, por tanto, tenemos que la máxima presión en contacto entre la de fundición y el terreno es de los elementos estructurales, que para conocer la demanda a la que están sometidos los elementos que componen la estructura del puente se ofrece el coeficiente del ratio. Combinación carga de un puente se refiere a la combinación más desfavorable en cuanto a la capacidad que pueda soportar la estructura. Esto sin alcanzar un estado límite y cuidando el nivel de seguridad. Siguiente. Calzada. Se refiere a la superficie sobre la que circulan coches, bicicletas y otros vehículos. Estos incluyen todos los carriles en ambos sentidos y a los lados de la carretera. Distancia vertical libre. El ancho es la distancia vertical real entre la parte más baja de la superestructura y la parte más profunda de un afluente o pendiente de la vía, o la altura de una vía férrea si la estructura es una carretera o vía férrea. Siguiente. Losa de aproximación. La placa de entrada es parte de la superficie rodante como un canal hasta el puente y se apoyan en estribos con ménsulas colocadas en el puente de la parte superior de la vía principal. Suelen ser de hormigón armado con el fin de evitar la posible sedimentación de la pieza de relleno provocada por el coche la que guiaba continuamente mientras conducía por la carretera. Siguiente.
Defectos funcionales. Error o falla que compromete la función normal o trabajo de elementos para el desempeño del área de la tarea para lo que fue construido. Y defectos estructurales, que son aquellos errores o fallas que comprometen la estructura y propician el deterioro progresivo del puente. Ahora en método tenemos el tipo de investigación, que es el tipo de estudio que se realizará en este presente informe, que es de tipo descriptivo, ya que se busca especificar propiedades mediante el lugar, ¿no? Y la estructura que es del puente rayo. El diseño de investigación se plantea una vez que se realizó el planteamiento del problema de estudio y debe cumplir con los objetivos determinados. Para las variables de operacionalización, implica colocar las variables en una tabla y descomponerlas de manera conceptualizada, operativa y estadística, para así tener una mejor comprensión. Con este fin se colocarán las variables de su definición conceptual y los indicadores se expresarán en fórmulas matemáticas. En la población muestreo, unidad de análisis. Más atrás, por favor. En población es el conjunto de personas u objetos con las que se desea conocer esta investigación, y para este informe tenemos una población de total 83 millones de personas. Siguiente. Muestreo es un subconjunto de la población que recoge todas las características relevantes, pues, ¿no? Por lo cual se considera en la muestra que tenemos 27 encuestados. Siendo así, esto lo formulamos mediante la fórmula que está acá abajo, que es N en muestra, en minúscula, N mayúscula, que es la población, Z es el valor estandarizado del nivel de confianza, E es el máximo error permisible, P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Y al costado tenemos un cuadro de matriz de operacionalización. Siguiente. Buenas, ya continuando tenemos el procedimiento que sería la etapa 1, que es el puente de rayo que se estudia según las características básicas de un futuro corriente. En la etapa 2 se deberá de tener presente el reparto de cargas combinantes que tiene de las fuerzas cortantes. Tenemos como etapa 3 el metrado de acero de vigas, debido a la congruencia de barandas de vereda que sostiene la carpeta errática. Y en la etapa 4 es que se evaluará el estribo, revisar su seguridad y así tener un ensayo completo de dando el estado estructural. En ello tenemos los métodos de análisis de datos que tenemos como observación el puente rayo de Moquegua y el ensayo que sería la ejecución de la propiedad que vamos analizando de cada esto de un instrumento y consistencia de una aplicación. Y en ello tenemos el coeficiente de corrección, la compresión corregida y la resistencia. Y en aspecto ético, según Hernández Impay, tienen que hacer la estructura del puente rayo, que es ya tener un nivel de investigación detallado y con un concepto dimensionado que se posibilita de comportamiento. En ello, como vemos, tenemos los resultados que son los 25 encuestados que hicieron. Tenemos como tabla 1 que el puente rayo Moquegua tiene presente los baches. La mayoría ha puesto que sí. En la tabla 2 tenemos que el tipo de pavimento del puente rayo tenemos de Moquegua, que la mayoría lo ha puesto con que es flexible. En la tabla 3 tenemos que el puente rayo Moquegua cuenta con mantenimiento de estructuras. La mayoría dice que no. Y la tabla 4 tenemos que el puente rayo Moquegua cuenta con una presencia de acero apuesto de las vigas. La mayoría dice que sí. En tabla 5 tenemos que Moquegua cuenta con una quiñadura de vereda. La mayoría ha puesto que sí. Y en la sexta tabla tenemos que el planeamiento de manejo ambiental difunde la ejecución de los efectos desechos del puente de rayo. La mayoría dice que tal vez. En conclusión, podemos encontrar en los resultados de verificación presentados en la ficha del puente del rayo el grado de seguridad que alcanza es de un nivel 2, entrando en la categoría regular. Asimismo, se presentó deficiencias en la capacidad estructural de las vigas y de los estribos, como anteriormente mis compañeros lo dijeron. Gracias.